contentas estamos porque volvemos con este ciclo de capacitación mediante Zoom, aprovechando las herramientas tecnológicas que tenemos, que a veces nos juegan malas pasadas, pero bueno, estamos aprendiendo a dominarlo. Excelente nivel hoy porque tenemos a la licenciada y magíster Cristina Oroño y a la doctora y magíster Analín Ramos Mesa. El conversatorio de hoy trata sobre acompañamiento psicológico y jurídico en situaciones de violencia por motivos de género. Vamos a recordar que pertenecemos a la organización no gubernamental Desafíos y Compromisos La Pampa, que tiene como ejes el acompañamiento, sobre todo, a mujeres que están en situaciones de violencia por motivos de género y a infancias en situaciones de, así que sería abuso sexual hacia las infancias. En este marco, los lunes tenemos un espacio de escucha, de acompañamiento virtual. Nos pueden encontrar en Facebook, en la página Desafíos y Compromisos La Pampa, y ahí está toda la información para acceder a ese espacio. Se da en horario de 21 horas. Para poder acceder es necesario entrar en Facebook para tener toda la información. Esto de capacitarnos surgió como una necesidad durante el año pasado, cuando comenzó la pandemia, y vino a suplir los encuentros presenciales. Pero cada 2 semanas más o menos la ONG se vuelve a reunir mediante Zoom y vamos acrecentando y construyendo conocimiento en base a lo que nos aporta mucha gente muy generosa, especialista en diversos temas, y al mismo tiempo nosotras nos enriquecemos. Y esto lo compartimos con mucha gente, con toda la gente que quiera participar. Vamos a agradecerle mucho a Moni porque ella ha sido gestora de esta idea de capacitarnos y de permanecer unidas a pesar de las dificultades que tuvimos el año pasado y que este año se perfila, quizás no tan difícil, pero un poquito sí. Y vamos a aprovechar para saludar muy especialmente a Marinés, a quien queremos muchísimo, que siempre está en esta parte de la tecnología, porque ha ido a recibir su título y está ocupada con ese, no puede estar acá, si no estaría acá con nosotros. Muy orgullosos de tener a Marinés en nuestra origen. Así que ahora le voy a dar la bienvenida a la licenciada de magíster Cristina Oroño y también a la doctora de magíster Analín Ramos Mesa. Y creo que empezamos con Cristina Oroño y la escuchamos desde ahora mismo. Bienvenida. Ahí está, estaba muteada. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder estar conversando con ustedes. Espero que pueda transmitir mi experiencia, mi conocimiento, como para que podamos construir una sociedad más libre de violencias. La charla de hoy la pensamos, lo hemos trabajado muchísimo con Amalín durante muchos años. También estoy muy contenta de participar y de que ella también esté acá presente en esta charla conmigo. Somos una dupla generosa en ese sentido. Lo pensamos desde el lugar, no desde una postura, digamos, profesional, sino dar algunas herramientas para aquellas personas que están pasando por una situación de violencia por motivos de género, puedan ser acompañadas evitando la revictimización. Primero voy a dar un marco desde donde hablamos, y en esto puedo hablar en plural porque sé que Amalín lo comparte. Estamos hablando desde el enfoque de género,
Y cuando hablamos desde el enfoque de género, lo que estamos poniendo de relieve son las desigualdades estructurales que la sociedad va reproduciendo en relación a las feminidades y a las masculinidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que el género es una construcción social, histórica, cultural, que nos va diciendo cómo se tienen que comportar las personas masculinas y femeninas. Y en ese cómo se transmiten toda una serie de valores que privilegian a las masculinidades y subestiman a las feminidades. Entonces, con este marco es que siempre vamos a tener presente en el acompañamiento de las situaciones de violencia. Estoy hablando de una masculinidad hegemónica, por supuesto, porque cuando estamos hablando de violencia, las masculinidades que más afectan a las feminidades son las masculinidades hegemónicas, que vamos a ir viendo después cómo se presentan. Pero hecha esta salvedad, también les quiero comentar que el género no es neutral y por lo tanto hay toda una serie de mitos, de creencias, de maneras de mirar, de verse y de mirar a las feminidades y a las masculinidades. Entonces, las instituciones y nosotras y nosotres como personas también portamos esas creencias. ¿Por qué? Porque hemos sido criadas en una sociedad patriarcal, en una sociedad en donde se privilegia lo masculino, se privilegia el binarismo de género, o sea, o se es varón o se es mujer, y se discrimina todo lo que está por fuera de eso. Y por otra parte también valora la heterosexualidad como norma. Con esos tres pilares, entonces, nos vamos a encontrar con personas que también están subjetivadas en esa clave. Y van a presentar una serie de creencias que tenemos que tener nosotras claro para no reforzarlas en un punto. Muchas de ellas tienen que ver con que el lugar de la esposa o de la mujer es el de la obediencia, el de la sumisión, el de poder estar al servicio del otro, porque hemos sido criadas en esa clave de estar al servicio del otro. También, digamos, existe el mito y la creencia de que el hombre no puede ponerle un freno a sus impulsos sexuales. Entonces, culturalmente es así, y la mujer tiene que obedecer. Todo esto, que seguramente ustedes ya lo conocen y lo tienen visto, está en el marco de lo que llamamos la cultura de la violación, ¿sí? La cultura de la violación no es solamente el acto de violar a una persona, sino que tiene que ver con todos estos mensajes, estas creencias, estas maneras de concebir las relaciones entre las masculinidades y las feminidades. Entonces, hecha esta breve introducción, cuando vamos a acompañar a una persona en situación de violencia, vamos a pensarlo desde este enfoque. Vamos a verlo ya con una situación, sabiendo que estamos en una sociedad en donde la desigualdad es estructural. Por lo tanto, seguramente puede llegar a aportar estas creencias. ¿Por qué? Porque la sociedad valora también de manera
no neutral a las mujeres y a las feminidades. Entonces, seguramente va a sentir, desde la experiencia, primero culpa, porque está de alguna manera saliéndose de esa norma al acercarse y comentar lo que le pasa, vergüenza, humillación, digamos, todos sentimientos que realmente cuando estamos con una persona en situación de acompañamiento, lo primero que sugiero y que recomiendo es honrar la disposición de esa persona a poder abrirse y contar lo que le pasa. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que escucharla, tratar de escucharla, dejando todas nuestras creencias y prejuicios de lado. Dejando y permitiéndole hablar hasta donde ella pueda y lo que ella quiera. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo una intervención profesional, ¿sí? Si estamos haciendo una intervención profesional en el consultorio, esa es otra historia. Pero acá estamos viendo que puede ser una vecina, una compañera de trabajo, la madre de una compañerita de la escuela, cualquier persona en un contexto que no es específicamente el del consultorio o el del asesoramiento, ha podido vencer esas barreras y acercarse para contar lo que le pasa. Desde ese lugar digo que es importante que honremos esa actitud que ha tenido que vencer toda una serie de barreras para poder hablar. Entonces, la vamos a escuchar, vamos a preguntar aquellas cosas que realmente signifiquen algo, no por curiosidad, sino porque hacen al contexto. Tenemos que tener presente que esto seguramente, si decide denunciar, que cosa que digamos no siempre es viable ni posible ni va a querer, pero en el caso de querer hacerlo, lo va a tener que volver a contar. Entonces, como no estamos dentro de un espacio de acompañamiento específico, lo que vamos a hacer es escucharla activamente, escucharla empáticamente. ¿Qué quiero decir empáticamente? Que nos vamos a poner en los zapatos de esa persona y no le vamos a decir nada que ella, o preguntar, mejor dicho, nada que ella no quiera o no esté en condiciones de decir hasta ese momento. Por otra parte, también implica trabajar y pensar y cuestionar las propias ansiedades que nos produce acompañar a una persona en situación de violencia. Nos genera a veces rabia, a veces enojo, otras veces ansiedad. Digamos, hay toda una serie de emociones que también es importante blanquearse y poder tenerlas claras como para no transmitírsela a ella, o no apresurar situaciones, o no hablar desde lo que cada una haría, porque lo que la persona hace es único, ¿sí? Yo puedo pensar, no, pero a ver, ¿cómo no lo denuncia todavía? Tiene que ir y denunciar. ¿Cómo sigue en ese trabajo? Bueno, eso lo pienso yo. Esta persona, veamos por qué le pasa, veamos cuál es su situación, veamos qué es lo que puede hacer. No lo que nosotras creemos que hay que hacer. Esta diferenciación también es muy importante tenerla en cuenta, porque muchas veces
acompañar a una persona en situación de violencia nos pone ansiosas. Y eso hace que queramos resolverle o queramos adelantar pasos que en realidad los tiene que dar ella. Una de las cosas que siempre digo en cada una de las charlas es que teniendo en cuenta el enfoque de género, o sea, ya el por qué está en esa situación, lo podemos anular. El por qué, en todo caso, lo irá desilvanando si es que quiere y puede en un tratamiento psicológico de acompañamiento, en donde vaya volviendo a hacer los pasos que la llevaron a esa situación. Pero en una situación de acompañamiento social, como estamos hablando en este contexto, el por qué lo único que hace es profundizar la culpa y la vergüenza que ya de por sí trae. Entonces, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué te dejaste hacer tal cosa? ¿Por qué tardaste tanto en hablarlo? Ya lo sabemos eso. Ya lo sabemos si pensamos desde el enfoque de género. ¿Por qué? Porque la sociedad criminaliza a las mujeres y a las personas en situación de violencia, porque no se les cree, porque siempre se las juzga. Entonces, todos esos por qué nosotras ya lo sabemos. Por lo tanto, no necesitamos preguntarle a ella el por qué. Por otra parte, una de las cuestiones también que recomiendo es no decir nada que no vayamos a cumplir o que sea inviable. Como por ejemplo, quédate tranquila que todo va a salir bien. La verdad es que no lo sabemos. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra inquietud, pero no sabemos cómo van a salir las cosas. Sí podemos decirle, estoy acá, estoy con vos, te acompaño, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Digamos, esa es la manera de poder estar presente y que además, otra cuestión muy importante es la reconstrucción de la confianza. Una persona en situación de violencia ha perdido la confianza en los vínculos, ya sea una relación sexoafectiva, una relación laboral o una relación institucional. El maltrato ha hecho que no confíe en las personas. Por lo tanto, si yo la quiero acompañar realmente, tengo que dar los pasos que seguro realmente puedo dar. No puedo prometer algo porque sumado a su desconfianza natural, que ella viene con esa desconfianza, está la falta de cumplimiento. Yo no voy a poder cumplir con eso. Por otra parte, también aparece otra característica muchas veces, que es las personas que están en situación de violencia, sobre todo de violencia doméstica, han aprendido a que no pueden. Aprendieron que no pueden. Para poder estar en esa relación, interiorizaron su indefensión y por lo tanto creen que no pueden. Entonces, cuando se acerca a hacer el relato, también lo que va a creer es que contando a nosotros esto, ya le vamos a resolver las cosas. Porque así empezó a estar formateada en esa relación. Y nosotras no le vamos a resolver nada. O sea, en realidad lo que podemos hacer es acompañarla, fortalecerla, digamos, tener las redes, que ser un lazo más dentro de las redes que seguramente ha perdido o tiene pocas o no sabemos las que tiene, pero no vamos a poder resolverle su situación.
con esta expectativa se viene bastante en general, ¿no? Con lo cual después aparece, bueno, no me sirvió para nada, la justicia no sirve para nada, la psicóloga no sabe lo que hace, o sea, como a veces cuando aparece esa fantasía o esa expectativa. Entonces, me parece que estoy en el tiempo, ¿no? ¿Estamos? No, Cristina, no hay problema. No hay problema porque va espectacular. Bueno, entonces, habilitamos la palabra, la acompañamos, preguntamos si realmente hay algo que preguntar, nos ponemos en su lugar empáticamente, estamos con ella mirándola a los ojos, en un ambiente absolutamente privado, ¿no? Porque si hay ruido, si hay personas que están pasando, si están hijes dando vuelta, no es, eso impide una real comunicación. Por otra parte, digamos, otra cuestión importante es conservar y respetar la confidencialidad. Cuando digo que tenemos que honrar que esta persona haya venido a contar eso, me refiero justamente a eso, ¿no? O sea, respetar la confidencialidad, la intimidad, que significa honrarla, generar confianza, digamos, la manera de generar confianza es esto que les decía, que lo que digo realmente pueda hacerlo, que haya un correlato con la conducta, que de todas maneras va a llevar su tiempo, ¿no? No es que porque vino y charló la primera vez con nosotras, listo, ya está. Y básicamente poder ponerse al lado de esa persona, ver sus redes también, qué tipo de redes tiene, poder activarlas. No siempre las redes familiares son la mejor ayuda o apoyo, eso básicamente lo sabe ella. Cuando queramos hacer una intervención, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle qué es lo que quiere, qué quiere hacer. Ella es la que sabe. Podemos decirle, mira, podés hacer esto, podés hacer lo otro, acá hay un dispositivo de ayuda, acá está la comisaría, acá está la ONG. Le podemos decir todo lo que hay, pero la única que puede decidir qué es lo que quiere hacer es ella. ¿Sí? Así que bueno, ahora me parece que está bien así y charlaremos en función de las preguntas y seguimos con Amalín. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Queríamos ver si en Zoom pueden realizar las preguntas o pueden levantar la mano, como ya se les dijo en el instructivo. Si no, acá ya en Facebook tengo varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo abordar una situación de crisis? Las situaciones de crisis, digamos, hay que derivarlas a los dispositivos que están especializados en relación a esto. O sea, si estamos hablando de un acompañamiento social, y bueno, vamos a tener que o llevarla a la comisaría, o llevarla al juzgado, o llevarla a un lugar seguro, hasta tanto ella pueda decidir qué es lo que quiere, pero las situaciones de crisis necesitan un acompañamiento especializado. Bien, bien. Otra pregunta es, ¿cómo realizar un abordaje integral entre el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes? ¿Usted cree que debería unificarse con el abordaje a víctimas de violencia por razones de género? Yo creo que sí. Ahí tenemos como un segmento, una separación que muchas veces que va en contra de la integralidad.
necesitamos que haya una mayor articulación, porque estas mujeres o personas que están en situación de violencia tienen hijes. Los hijes, digamos, ya sabemos que las mujeres, sobre todo, son las que se encargan del cuidado. Entonces, es imposible que no estén afectadas por la situación de violencia que están pasando. Entonces, sí deberían trabajar los dispositivos articuladamente. Bien, otra pregunta es, ¿cómo lograr la apertura ante el hermetismo de la víctima? Paciencia, mucha paciencia. Por eso les decía, ¿no? O sea, muchas veces genera ansiedad acompañar a una persona en situación de violencia. E intentamos forzar algo que todavía no está. Hay que acompañarla, hay que estar con ella, hay que, acompañándola, en algún momento se abrirá, pero no podemos nosotros decirle, contame, abrite, porque esto era lo que retomaba, ¿no? O sea, la última palabra siempre la tiene ella. Acá también estamos con un grupo de docentes y dice, ¿cómo nos damos cuenta con nuestros alumnos y alumnes? ¿Cómo podemos? ¿Cuáles serían las herramientas? Creo que así viene la pregunta. Les chiques cuentan todo, ¿eh? Les chiques cuentan, primero que cuentan todo cuando están en un ambiente de confianza. Segundo, digamos, se pueden notar cambios en el aprendizaje o en la conducta. Chiques que venían funcionando de una determinada manera, de repente empiezan a cambiar, o hay trastornos en el sueño, o hay trastornos en la alimentación, o se vuelven más agresivos en relación al juego con otros chiques. Son como indicadores que dan la pauta de que la conducta cambió, ¿sí? Bien, bueno, le damos la bienvenida a Florencia Zink, nuestra nueva voluntaria, que ella está monitoreando las preguntas de Zoom. ¿Hay alguna pregunta, Florencia? Podés abrir el micrófono. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Acá estoy viendo muchos saludos de diferentes puntos del país. Pilar saluda, desde Oberá Misiones, desde Río Gallegos, Miguel Canela Pampa, desde Jujuy, desde Mendoza, y bueno, a medida que vayan preguntando vamos a ir respondiendo. Bueno, evidentemente, Cristina, como siempre, y en los años que nos conocemos, has sido muy clara. Así que te agradezco muchísimo, te agradezco en nombre de la ONG, y ahora le damos... acá ya aparece una pregunta. ¿Podés leerla, sí. Flor? ¿Cómo poder sostener ante una demora de asistencia psicológica desde el Estado? ¿Cómo poder sostener? Bueno, estas son las herramientas que fui transmitiendo justamente hasta poder llegar a un dispositivo del Estado. O sea, poder estar, acompañarla, digamos, que sepa que puede contar con nuestra escucha, que no vamos a juzgarla, que no la vamos a revictimizar, que no vamos a estar, digamos, poniendo una presión más de las que ya tiene. Y después intentaremos movilizar los dispositivos, ya sea provinciales, municipales o nacionales, para que pueda tener una escucha activa, ¿no? La pandemia, la realidad es que ha puesto todo mucho más complicado. Por un lado, se han incrementado las situaciones de violencia por el mismo aislamiento y confinamiento. Y por otro lado, digamos, los efectores de justicia y de salud también están afectados por la pandemia, o sea que estamos pasando una situación social muchísimo más crítica, en donde se puso más en evidencia
todas las desigualdades estructurales que ya teníamos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Acá aparece otra. A ver, Flor. Sí, dice la importancia de contar con un recurso a mano para... A ver, aguárdame que La importancia de contar con un recurso a mano para ante casos así o que requieran otras intervenciones, ofrecerle los datos a dónde ir. Sí, un recursero que puedan tener, eso es muy importante. La página del Ministerio de las Mujeres, la línea 144, tiene un recursero y además seguramente Mónica también, los recursos zonales y en cada municipio y en cada lugar conocer los recursos que hay como para poder hacer el acompañamiento y la derivación. Sí, es muy importante. Sí, a mí me gustaría también comentar, tantos años de trabajo en territorio, que muchas veces las víctimas, las mujeres que están pasando, y estamos hablando porque las mujeres y quienes se autoperciben como tal, están pasando por una situación de violencia por motivos o razones de género, no saben cuál es el primer paso. El primer paso es la denuncia, como lo dice la ley, en la comisaría y o en fiscalía o en cualquier oficina de la justicia. Antes, muchos años antes, únicamente iban las víctimas debían ir al juzgado de familia. Hoy la realidad, la 26485, dice que hasta un juez de paz, y acá como estamos hablando en un país federal, como ya dijo Florencia, que de distintos lados nos están escuchando, y conocemos la realidad de la Pampa Profunda, que en muchos municipios ni siquiera hay oficinas o direcciones para la atención a víctimas de violencia de género, por razones de género, ni hablar de una dirección de diversidades. El primer paso es la comisaría, si hay un poder judicial cerca, acercarse ahí, o el juez de paz o la jueza de paz. En tiempos de pandemia se puede hacer online también, que esto es muy importante, y si no también la página del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de Nación, la línea 144, la línea 137, y la ONG tiene el número 2954 15 40 42 15 las 24 horas. ¿Esto qué significa? Que nosotros trabajamos en red con distintas provincias y tenemos un recursero, como vos decías, Cristina, a la cual podemos rápidamente solicitar ayuda. Y siempre, afortunadamente, hemos encontrado, aún sin conocernos personalmente, hemos encontrado otra compañera, otro compañero que rápidamente desde otra provincia nos dice: acá estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Esto me gustaría aclararlo. No sé si queda alguna pregunta más, si no pasaríamos a Malín Ramos, y agradeciéndole a Cristina, por supuesto. ¿Queda alguna pregunta, Flor? Consultan, Moni, habría que poner el teléfono de la ONG por el chat, si podrías colocarlo. Perfecto. Bueno, Cristina, te agradezco muchísimo desde lo personal. De tantos años que nos conocemos, has sido muy clara, muy clara. Creo que ya hay más preguntas. Bueno, te volveremos a llamar en algún momento del conversatorio. Y bueno, ahora le damos la bienvenida a la doctora Amalín Ramos Mesa. Muchas gracias a
a todas, a todos, a todes, a Cris, que armó, me invitó, Mónica, a participar en este espacio que siempre es muy placentero, es muy gratificante, sobre todo viendo como la participación federal de todas las provincias, que esto es algo que quizás es un gran aporte de la pandemia y de la tecnología, que nos permite como un poco estar más en contacto con otras realidades, así que bueno, espero que les aproveche. En relación a la parte que pensé como para compartirles y que me parece útil en estos minutos, que tiene un poco que ver con el acompañamiento jurídico, ¿no? A mí me encantaría primero hacer una serie de declaraciones tanto del acompañamiento jurídico como de lo que entendemos por violencia de género, que Cris dio como una primera introducción y a mí me gustaría continuarla. Yo creo que estamos en momentos donde tenemos que problematizar y complejizar lo que entendemos por violencias de género, ¿no? El género es quizás el dispositivo de clasificación y de jerarquización más cercano que tenemos, ¿sí? Porque funciona desde antes del nacimiento, en el momento del nacimiento, y nos da como ejemplos muy claros de cómo se trabaja la subordinación y la dominación en una sociedad. Esto no quiere decir, sin embargo, que el género sea el único dispositivo de clasificación y de jerarquización, ¿no? Simultáneamente con el género hay otros dispositivos como la raza, como la edad, como la discapacidad, como la identidad de género, ¿sí? Como la orientación sexual, que funcionan en la construcción de ciertos cuerpos que importan y de cuerpos que no importan, ¿sí? Por eso hoy hablamos de violencias, ¿sí? Porque junto con las violencias de género hay otras violencias, Cris decía, estructurales, ¿no? Violencias que están ahí. Nosotros, por lo general, conocemos el caso, la situación puntual, ¿no? La situación de riesgo para una persona concreta, para su grupo familiar. Y es como la punta del iceberg, es lo que vemos. Pero lo cierto es que esa violencia está precedida de otras violencias, ¿sí? De violencias institucionales, de violencias sociales, de construcciones que llevaron a esa persona a una situación de aislamiento, a una situación donde no se le permitió pensar, a una situación que la distanció de las oportunidades que le darían fortalezas como para enfrentarse a una situación de esa. Así que en ese sentido es una invitación a pensar cómo se conecta también la violencia de género con otro tipo de violencia, ¿no? En Argentina esta semana tuvimos la buena noticia de la aparición de Maya, una nena de 7 años que estuvo desaparecida por 3 días porque se la llevó un señor, pero vivían en la calle, estuvo 3 días desaparecida, le dijo que le iba a comprar una bicicleta, y este caso creo que nos pegó mucho porque Maya apareció, ¿sí? Que es algo como que ya no estábamos acostumbrados porque nos despertamos como con femicidios. Pero ante la aparición de Maya, lo que se dio cuenta es que Maya vivía en la calle, ¿sí? Entonces nosotros podemos analizar ese caso viéndola como un hombre que robó a Maya, o podemos analizar ese caso diciendo por qué esa niña vivía en la calle, ¿sí? ¿Qué mundo construido de vulnerabilidades precedió a esa situación donde este señor se llevó a Maya por 3 días, ¿sí? Y se pudo recuperar? Entonces, una de las cosas a las que apuesto siempre, que son creo que lo que más me interesa, es cómo pensamos soluciones creativas, cómo le damos vuelta a este discurso para que no se nos convierta en un discurso punitivo, policial y judicial. Y lo digo siendo abogada, teniendo toda una formación en el derecho, pero creo definitivamente que la manera como nombramos, como pensamos, como narramos estas violencias, van a incidir definitivamente en cómo pensamos las soluciones. He dicho de paso, son a medida, o sea, no hay, y en esto del rol de acompañamiento es re interesante como escucharnos, porque no hay una solución concreta, ni todas las personas son iguales, ni todas las situaciones son iguales, ni los riesgos son los mismos, ni las posibilidades. Entonces, como que nuestro rol de acompañar simplemente es de recordarle a la persona que está transitando esa violencia de que ella puede hacerlo, ¿no? Esto que decía
Cris, ¿cómo se le rescatan sus vínculos? ¿Cómo se le rescata su fe en sí misma? ¿Cómo le dices, vos estás ahí? Fue un paréntesis, ¿no? Un paréntesis del que inclusive salís más fortalecida. Y el rol de acompañamiento es un papel secundario, y esto es muy importante, ¿no? En momentos donde se toma el protagonismo, bueno, donde de repente se hace, y yo soy muy crítica con esa profesionalización de un rol que siempre debe ser secundario. El acompañante facilita, acerca herramientas, pero como decía Cristina, no decide por otros, no marca, porque en el momento que marca decisiones, lo que ejerce es autoridad y jerarquía. Y el rol de acompañante también puede traer sus propias violencias, ¿no? Si no se respeta esa autonomía, ¿no? Esos tiempos. Ay, no, bueno, pero no puede ser que no tomes esta decisión. Lo que estamos haciendo es reproduciendo ese mismo dispositivo de violencia al interior de esa relación, porque con el acompañamiento también implica trabar una relación. Quizás eso uno no lo ve. Mi experiencia, bueno, la que compartí con Cris por lo general ha sido toda en el Estado, y también he trabajado como abogada en casos particulares. Y la verdad es que desde ambos dispositivos, obviamente el particular tiene mucha más flexibilidad, el que tienen los dispositivos estatales por las limitaciones de recursos, pero lo que puedo compartirles que se descubre a través de los años es que cada una de las personas que logra salir de esta situación de violencia lo resuelve a su manera. Y uno ve el aporte de uno y es simplemente decir, aquí estoy. Y se te ocurre una idea y uno dice, me parece bien, me parece mal, y se ocurre otra idea, pero en el fondo es esa persona. Si esa persona ha logrado controlar esa situación a lo largo del tiempo, después de errores, recaídas, que vuelven, es porque eso era lo que buscábamos, ¿no? Que sea y nunca deje de ser la protagonista de su propia historia. Entonces, yo creo que estas dos cuestiones las quería marcar, ¿no? La relación de la violencia de género con otro tipo de violencias que están en nuestra sociedad, que son distintas, no son la misma la que hay en Jujuy que la que puede haber en Santa Cruz, ¿sí? Que hay en La Pampa, una provincia que quiero mucho, que conozco mucho, pero son distintas, ¿no? Lo sabemos también desde el lugar del que hablamos quienes vivimos en la capital, ¿no? Estamos rodeados de dispositivos de atención, que como decía Mónica, vas a un lugar y la verdad que son lugares pequeños, municipios pequeños, con poca población, todos se conocen, el juez de paz se conoce, la comisaría se conoce, donde el entramado social es tan complicado que es difícil obtener salidas. Entonces, cada situación de violencia tiene su propia peculiaridad, ¿sí? Hay, por ejemplo, vamos a encontrar estructuras muchísimo más racistas en el norte del país que en el sur, ¿sí? Distintas, no quiere decir que en el sur no haya, ¿no? Que en el sur, pero se marcan cuestiones como muy puntuales. Entonces, esos análisis también deben acompañar el caso particular. Creo que esa es lo que les compartiría de cómo el derecho se tiene que nutrir con otras disciplinas, ¿no? Y esto que decía Cris, de compartirnos otros espacios, es porque la transdisciplinariedad es algo que nos transforma la práctica profesional, ¿sí? Poder hablar como abogadas, pero teniendo en cuenta las enseñanzas de la psicología. Y eso me lleva a la segunda parte, que es, tenemos que ejercitarnos en reconocer nuestras propias violencias, ¿sí? A mí me parece que los abogados, las abogadas, estamos entrenados en una profesión donde se nos enseña a competir, a ganar, a someter. Ese es como, por lo menos ahora, quienes estamos formados en derecho al día de hoy, seguimos con un derecho positivista, con un lenguaje objetivo, ¿sí? Como los dueños de la verdad. Entonces hay que hacer mucho trabajo de desarmar esas prácticas, por más de que uno las tenga conciencia de eso, son prácticas que tiene uno totalmente incorporadas. Y creo que una parte de cambiar esto que decía Cris, de cómo pensamos una sociedad distinta, es hacernos cargo de las violencias que también nosotros llevamos a cuestas. Y acá creo que hay un trabajo muy grande por hacer desde quienes somos abogados, quienes estamos al frente, de transmitir que otra cosa es posible, que no se trata de ganar o de perder, y que además de lo que se trata es de reparar, ¿no? También personalmente comparto las miradas que creen que el sistema penal no es la solución como está planteado en el día de hoy. Creo que lo que
reproducimos es violencia institucional y no logramos que la víctima responda. Ahí tenés una preguntita, Mónica. Que la víctima se le sea reparado el daño. Te escucho. Ah, ¿no? Levantaste la manito, pensé que ibas a decir algo. Me parece que no. Estás muteada, Mónica. Ahí está. Hay Levantaste varias, la manito. no, hay Ah. varias, lo que pasa es que tengo varias preguntas acá, pero prefiero, no sé si vos querés, Amalín, que haga la pregunta, que las que están acá y que interrumpamos, no hay problema. Sí, sí, me encanta que interrumpan. Bien, a mí desde Facebook dicen, a veces la denuncia genera más cuestiones negativas y estrés, porque la justicia nos deja desamparadas, no nos escucha, no nos cree, incluso con pruebas presentadas. Sigue, y otra pregunta es, ¿querés que te haga esa pregunta? Después seguimos con otra, ¿te parece? Sí, te contesto esa, así no se me olvidan porque tengo apoyo. Así que sí, yo creo que es muy importante y creo que una de las grandes lecciones es la delicadeza y que debe haber cuando aconsejamos denunciar. O sea, de hecho, desde las políticas públicas, yo particularmente he sido muy crítica cuando se dice denunciar, ¿sí? Porque no hay nada más complicado que lo que trae, lo que conlleva la denuncia. A mí me parece que el acompañamiento jurídico significa evaluar los posibles escenarios a los que nos sometería esa denuncia. Es como un juego de ajedrez. Bueno, si presentamos la denuncia, ¿qué crees que suceda? ¿No? Esto le preguntas todo el tiempo porque el trabajo del acompañante es simplemente facilitar y hacer las preguntas correctas. Pero bueno, si hacemos esta denuncia, ¿hoy qué pasaría? Bueno, si la hacemos en 2 meses, cuando estés en otro lugar, cuando ya hayas hecho la renuncia al trabajo, ¿sí? Dependiendo si es una violencia de pareja, si es una violencia institucional, es construir una estrategia jurídica para que la denuncia en primer lugar esté justificada, ¿sí? Sirva para algo, ¿sí? Sabiendo las expectativas del sistema judicial, ¿no? Sabemos que la 26485 se encarga primordialmente de medidas cautelares, pero que no resuelve nada de fondo, y que vamos a necesitar procesos de fondo, ¿no? Vamos a necesitar un divorcio, vamos a necesitar un régimen de comunicación, vamos a tener un régimen de cuidado. Entonces, el acompañamiento jurídico debe evaluar si está justificado, si es el momento, y ojo con esto último que es lo más importante. ¿Cuáles son los riesgos que se generan con la presentación de la denuncia? Riesgos tanto para la subjetividad de la persona, todo lo que se le viene en contra, como para el riesgo real de que se acrecienten los ataques. Esto está estudiado, como la denuncia incrementa el riesgo. Luego hay un montón, y esto lo que pasa es que necesitamos hablarlo más, ¿no? Porque son como narraciones que no venden tanto. Pero hay un montón de violencias que no se solucionan en el ámbito judicial, ¿no? Yo me acuerdo, no sé, Cris, si te acuerdas de este caso de la línea, yo creo que era bastante delicado, era un riesgo, lo evaluamos como alto hace muchos años, y me acuerdo que yo le insistía en ese momento, porque yo también me equivoqué y estos errores también los cometí, le insistía con la denuncia. Me decía, no, no se preocupe, no se preocupe, y yo la sentía en riesgo. Esta señora era de Tucumán. Me acuerdo que cuando vuelvo a hablar con ella, me dice, no lo voy a denunciar. Y me dice, ¿por qué? Me dice, porque sí, porque me dice, a mí con la amenaza me basta. Y me dice, y yo le digo, ¿por qué con la amenaza? Me dice, porque no sabe leer. Y yo me quedé para siempre con esa historia. Ella tenía la información clave. Ella sabía, él no se va a presentar nunca porque no sabe leer. Fíjense cómo la evaluación de riesgo siempre tiene que entender que lo más importante es la opinión de la persona en riesgo. Por eso, en una entrevista, cuando uno hace un acompañamiento jurídico, siempre es vos qué pensás que puede suceder. Nadie evalúa. Nosotros tenemos estudios, están los SARA, hay un montón de estudios que están como tabulados sobre los indicadores de riesgo. Obviamente que es de mucha utilidad conocerlos, porque son estudios estadísticamente elaborados, bueno, validados, pero para mí siempre el indicador de riesgo más importante es la propia evaluación que hace esa persona, de lo que le puede suceder o no. Digo,
como a grandes rasgos sobre la pregunta. Entonces, creo que el tema de la denuncia no hay que tomárselo apresuradamente. Y es una decisión que se toma compartida, la vamos evaluando. Si denunciamos ahora, fíjate que puede pasar esto y esto, ¿te parece bien? Entonces uno como que ayuda como a recrear esos escenarios. Esa sería. ¿Tenías otra, Mónica? Sí, sí, es como dice el doctor Stola, la denuncia la tenemos que tomar como como vos has dicho, una jugada de ajedrez y estratégicamente. Acá hay otra que dice, ¿por qué las lesiones de las víctimas para las justicias están tabuladas cuando se trata de evaluar la condena del agresor? Eso sería como, supongo que estás imaginándote un proceso penal, ¿sí? Ustedes saben que nosotros tenemos, a ver, los sistemas jurídicos son así, arbitrarios, ¿no? Y son clasificaciones arbitrarias. Nosotros tenemos como dos herramientas, tenemos más herramientas, pero tenemos el Código Penal, que siempre como que se lleva el protagonismo, y cuando hablamos de lesiones aparece el Código Penal. Pero también está la 26485 y todo nuestro basamento de derechos humanos, de lo que constituye una afectación a la dignidad, a la vida de una persona, y ahí aparecen como otras conductas que son igual de lesivas. Y me parece que este es el aporte de la psicología y del trabajo social a qué constituye el daño en una persona, ¿sí? Mucho más allá de las lesiones físicas, que otra experiencia que les comparto, resultan siendo a veces mucho menos dolorosas que las que se llevan desde lo psicológico, ¿no? Hay gente, en una entrevista siempre uno queda con el hábito de acompañamiento, de hacer como examen visual de la persona. Bueno, ahora en pandemia es una cosa que extrañamos, ¿no? Pero uno revisa, y siempre me acuerdo que le pregunté qué le había pasado acá, tenía una herida así, en el brazo, una herida defensiva, ¿no? Y llevamos 2 horas, me había contado 1000 violencias, y me dice, se me había olvidado contarte, sí, una vez me atacó con un cuchillo. Me dice, pero, ¿qué aprendí yo? Que ella le parecía mucho más grave lo que me había contado. O sea, esa herida física había sido mucho menos peor del maltrato, de la afectación a la dignidad. Entonces, yo creo que esto es bastante arbitrario, creo que hay herramientas psicológicas con perspectiva de género, donde tenemos que tratar de romper, ¿no? Que no solamente las lesiones físicas están tabuladas, y es posible, y se han conseguido sentencias, y tenemos condenas penales, también tenemos medidas cautelares que reconocen los daños psicológicos, estamos trabajando mucho porque se reconozcan las violencias económicas, que es como la próxima línea que está muy invisibilizada, pero ese es el tipo de derecho que tenemos que tratar de superar, ¿no? Ese derecho como tabulado, penal, acotado. Bien, tengo otra pregunta también de Facebook. Consultarle sobre la violencia institucional que genera el Poder Judicial, que deja a las víctimas más desprotegidas y vulnerables, al dejarse llevar por amiguismo, no creerle, no escucharla, minimizarla, no hacerle llegar las citaciones, negándole así la posibilidad de escucha y defensa. No hacer entrecruzamiento de datos entre el ámbito penal y el civil. ¿Qué pensás al respecto? Me pregunta una por Facebook. Acá siente mi colega María Eugenia, que también es compañera de hace mucho y trabaja también en la defensa de mujeres, y lo vive en carne propia, ¿no? Con todos estos expedientes. Yo creo que me encanta la pregunta de la violencia institucional, porque creo que nuestras discusiones tienen que estar enmarcadas ahí, ¿sí? Y nos damos cuenta en esta impotencia que sentimos en la atención del caso particular, porque hay algo mucho más grande que nos impide poder destrabarlo. El Poder Judicial es un reflejo de lo que es nuestra sociedad, ¿sí? De la representación, de las segregaciones, quienes están al poder. Creo que hay bastantes ejemplos de cómo el Poder Judicial reproduce y refuerza esa violencia. La persona que preguntó, no sé el nombre, no lo tomé, dijo algo muy claro, la falta de credibilidad. Cuando no se le cree a alguien es porque se le cree inferior, ¿no? Esa falta de escucha,
y tiene mucho que ver con la formación legal. A nosotros estamos educados para hablar, no para escuchar. O sea, el aprendizaje de escuchar es un aprendizaje que yo se lo debo a mis compañeras psicólogas y a mis compañeras trabajadoras sociales, porque es algo que la carrera de Derecho, no, somos oradores, somos monologadores, somos escritores, pero de ninguna manera nos enseñan a escuchar. Entonces, yo creo que sí es importante también políticamente, porque, a ver, la violencia de género necesita acción política, necesita construcción de comunidad. La violencia de género no hiere a una persona, hiere a una comunidad, ¿sí? Cuando hay un caso de violencia laboral, la herida no es solamente contra la persona, aunque sea la persona la que la recibe. Hay una herida en esa comunidad, en ese entorno laboral, en ese ambiente. Hay una marca que se tiene que trabajar, que se tiene que cerrar. Entonces yo creo y estoy convencida que necesitamos la acción política en la construcción de comunidades. Y me parece que ahí estar demandando qué políticas públicas, qué justicia estamos construyendo, quiénes son nuestros jueces, quiénes son nuestras juezas. Y ahí es donde, como ciudadanía, y creo que son como nuestras utopías democráticas, deben insistir en que la justicia tiene que ser ejemplo para la sociedad y no lo que sucede hoy en día. Creo, los medios de comunicación tienen un rol muy importante, la forma como se escriben las noticias tienen un rol muy importante, pero sobre todo no como linchamiento, ¿no? Sino como pensarnos desde otro lugar. Así que ahí tenemos un montón para hacer, desde las políticas públicas, el diseño de políticas públicas es fundamental en escuchar los problemas particulares, y ahí creo que también el cruce de datos que mencionaste es muy importante, porque es una herramienta tecnológica que estamos desaprovechando, lo vemos hoy, la facilidad que podemos hacer en esos cruces de datos, pero por experiencia les digo que el Poder Judicial es muy receloso del manejo de la información, y esto es un reflejo también como ese monopolio. Así que necesitamos una justicia más abierta, más transparente, y no hay que renunciar a exigírselos, ¿no? Esto no se va a solucionar porque sea un juzgado, ni por el juzgado de paz, ni porque no, es toda la institución. Así que bueno, sí, comparto plenamente el comentario. Sí, fundamentalmente la perspectiva de género. También la exigencia, bueno, vieron, bueno, hay bastantes avances en todos los organismos, no solo claro. Exactamente. Ahí en el Consejo de la Magistratura hay unas decisiones muy interesantes sobre cómo poner el ojo sobre estas situaciones, y esperemos, ¿no? Son muy recientes, son de este mes, así que esperemos a ver qué resultados tienen, y hay que estarlas chequeando, ¿no? Reproduciendo, discutiéndolas para ver cómo funcionan también. Porque no se trata solamente de, yo digo esto de linchar, ¿no? Que es señalar culpable, pero no hacemos nada de fondo. Entonces, sino como de ir viendo cómo esa medida se puede corregir, se puede aplicar en provincias, se puede aplicar en otros lugares. Bien. Amalín, una pregunta general que tenemos es que si las leyes son suficientes para estas problemáticas. No, nunca. Nunca. No, La norma, a ver, por años hemos pensado que las reformas normativas son la mejor forma de transformar o de caminar hacia la justicia. Y es muy fácil caer en la trampa normativa, ¿no? La reforma normativa nos da una sensación de que algo funciona mejor, pero no siempre es así. La norma sí ayuda desde todo punto de vista a construir sentidos, a conceptualizar, a hacer aperturas, pero es muy frecuente que la norma se agote en un momento, ¿sí? Hace rupturas, o sea, pensemos todo lo que ha sido la legislación de género en Latinoamérica, en Argentina, los tipos y modalidades de violencia, cómo aportaron en la identificación, pero también está la crítica de hablar todo el tiempo de violencia, ¿sí? ¿Entiendes? Cómo nos acercamos mucho al lenguaje penal. Entonces, a la norma siempre hay que criticarla, la norma necesita renovarse, y yo lo que sí creo es que no hay que confiarse, ¿no? Hay que mantener como esa mirada crítica siempre. Entonces, la norma siempre va a ser una herramienta en la que apoyarse, pero recuerden que también las normas son interpretadas, entonces tenemos todo el espacio de interpretación de la norma.
Así que ahí es muy importante bueno, también que mantengamos esta mirada crítica y debatamos, ¿no? Cómo se está Sí, desde lo aplicando la social. ley particular. Sí, digo, desde lo social. Es Claro, fundamental. claro, claro, claro. Yo soy una abogada que se mete goles en contra, pero es el mejor favor para la humanidad, creo, en ese sentido, ser crítica con nuestro propio rol. ¿Alguna pregunta Bien. o sigo? Sí, tenés una voz, Flor, yo tengo otra más también. Y acá hay otra Eh, también. si querés, seguir vos, Moni, o Mari. A ver. Acá dice, ¿cómo afrontamos el incumplimiento de la ley Micaela en les funcionarios? Quienes se han capacitado pero no la ejercen. Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que la formación, y creo que es casi una pregunta filosófica sobre lo que esperamos de esta política de capacitar a los funcionarios. Digo capacitar entre comillas porque más que capacitar en el sentido de otorgarles un nuevo conocimiento, nosotros lo que necesitamos son transformaciones subjetivas. Y este es el gran desafío de la ley Micaela y de sus réplicas provinciales o municipales. No se trata de adquirir conocimiento, ¿no? La teoría de género es fascinante. O sea, uno abre un libro y es uno tras otro. Pero honestamente, y siendo muy fanática de este tipo de lectura, yo creo que lo que se busca en realidad, más que adquirir nuevos conocimientos, es transformar esas subjetividades. Entonces, sin lugar a dudas, estas capacitaciones deben ir acompañadas de otras acciones concretas de transformación de los espacios institucionales. Entonces, no se trata solamente de la capacitación, por ahí se invitan, no sé, personalidades que son eminencias, pero claro, es una charla de 1 hora y media donde uno no va a transformar. Entonces, la capacitación tiene que ser permanente, tiene que estar acompañado por un tema que me encanta, que es mi tema, en el que me he inmerso en los últimos 3 años, que son protocolos, pero protocolos ejecutables, protocolos con presupuestos, protocolos con equipos, no el documento del protocolo, que es lo que sucede habitualmente, ¿no? Donde esa persona que no la ejerce, como lo señalan acá en la pregunta, tenga un espacio que diga, che, todo bien, pero me parece que la manera como está ejerciendo este rol de autoridad el director, la directora o la directora, porque también sucede a veces que se incluyen en prácticas patriarcales, no está siendo adecuada, ¿no? También abrir ese espacio de discusión, o sea, no solamente la capacitación, sino acompañarlo de otras medidas que ayuden como a la transformación real, porque cuando nosotros no estamos transformando realmente los espacios, casi que estamos cometiendo el error de engañar y decir, ah, sí, estamos transformando, pero de fondo no estamos haciendo nada, y las estructuras de poder real están ahí. Así que los grandes desafíos de la capacitación es que vayan acompañados de herramientas que abran espacios de escucha, de sensibilización y de trabajo en los entornos, ¿no? Mejores entornos de trabajo, entornos más saludables. Bueno, el Estado es un monstruo donde la violencia institucional es como parte de sí, donde hay mucho para hacer, pero bueno, varía como de jurisdicción a jurisdicción. Acá hay otra pregunta. En situaciones de violencia institucional, ¿dónde debería denunciar? ¿Dónde debería denunciarse? Mira, la palabra violencia institucional es muy amplia, es muy, muy amplia. Yo la estoy utilizando de violencia en las instituciones. Nosotros, por lo general, tenemos la violencia institucional como aquella perpetrada desde el Estado. En la ley 26485 es la que reciben particularmente las mujeres cuando en sus procesos de reclamación se les retrasan, no se les tiene en cuenta sus derechos. Ahí te diría que la palabra violencia institucional necesitamos como precisarla, pero bueno, recién dependiendo del lugar donde sea, yo creo que... Sí. Acá dice específicamente en el Poder Judicial. Ah, bueno, la idea hoy, de hecho creo que se estuvo impulsando desde algunos sindicatos y áreas de género de los sindicatos, son protocolos específicos. Ustedes saben que los jueces y las juezas tienen ciertos procedimientos que son como diferenciales, que esto es un poco de lo que les hablaba el Consejo de la Magistratura, cómo empezar a trabajarse, pero son muy difíciles. Y luego están, y yo creo, y aquí destaco como los sindicatos de judiciales de algunas provincias que hicieron un trabajo muy importante
en pedir y solicitar espacios y protocolos de violencia, ¿sí? Esta es la única manera que encuentro y además es una necesidad para las capacitaciones, porque uno en las capacitaciones lo que se encuentra son situaciones de violencia, y esto lo sabemos con Cristina, que una recomendación que se les hace siempre, y por lo que le dice uno de consejo, no de mala onda a la gente, no hagan capacitaciones a la ligera, porque las capacitaciones se convierten en lo que Patricia Collins decía, espacios seguros, ¿sí? De repente, este discurso, estas palabras, le hacen sentir a una persona que está por primera vez en un espacio donde se considera su situación. Y lo que sucede es que de repente te dice, a mí me está pasando esto aquí. O sea, fueron situaciones que, no sé, que Cristina y yo pasamos muchas veces, fueron muy difíciles, porque fueron en el Estado, fueron en empresa, y nosotros decimos, te está pasando esto aquí. Entonces, ¿cómo se responde ante el surgimiento de las violencias? Las violencias están circulando, están presentes, y las tenemos que trabajar como comunidad. Entonces, yo creo que hoy en día es inaceptable que alguna institución, sindicato, el Estado ni se diga, porque el Estado además tiene como obligaciones especiales de cumplimiento de derechos humanos, tienen que tener un lugar garantizado para este tipo de denuncias de violencia institucional. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Amalín. Creo que la idea, si trato de interpretarte, es no banalicemos las violencias. Creo que eso era en la profundidad de lo que vos estabas hablando. Esto por un lado. Pero por otro lado, encontrarnos, como acá dice una de las preguntas, ¿qué sucede otra vez? Bueno, la justicia hoy a... Se lleva todas, lo pegamos ahí. No, por eso hay que rescatar muchísimo a las personas dentro de la justicia que tienen perspectiva de género, que también muchas de ellas, Helios y Elies, son también, sufren el backlash dentro del propio sistema judicial. ¿Qué pensás de la reforma judicial feminista? Esto que se ha venido hablando en las últimas semanas. Bueno, yo creo que nada, dejé entrever mis opiniones un poco. Yo estoy de acuerdo, creo que es necesaria porque en mi pensamiento creo que las transformaciones tienen que ser de fondo. Creo que estamos en sociedades patriarcales, coloniales, racistas, y todas las instituciones necesitan hoy transformaciones profundas. Con esto no estoy diciendo que una reforma feminista, una reforma judicial vaya a darnos un poder judicial ideal, pero sí creo que es necesario que se abran los espacios de revisión, porque ustedes fíjense que cuando suceden las violencias siempre terminan castigados los de más abajo, ¿sí? Los de arriba siempre quedan intocables, y esto es una crítica muy clara del feminismo abolicionista, ¿no? Cuando creamos un modelo sancionatorio, ese modelo sancionatorio no toca a los más poderosos. Entonces, si nosotros tenemos un sistema judicial que no se revisa a sí mismo, que reproduce violencias, es muy difícil que podamos encontrar una respuesta para un caso de violencia. Y eso lo sabemos en la práctica cuando vemos esto, ¿no? No me creen. Tuve un caso hace un mes donde denuncia a él, la excluyen a ella, y ella es la víctima de violencia. O sea, tenemos prácticas como muy marcadas que son medidas de prohibición de acercamiento mutuas, que es una medida totalmente neutral. Voy a prender la luz, porque eso es que me falta luz. Eso lo hace cuando se queda sin luz. Medidas de prohibición de acercamiento mutuas. Tenemos exclusiones de las propias mujeres de los lugares donde están. Y así podría nombrarles un montón de prácticas, seguro acá a María Eugenia también se le ocurren un montón. No la van a ver en el caso individual, porque están ejerciendo sus propios privilegios, un lugar de poder donde están todo el tiempo decidiendo. Entonces, para mí también es importante que no solamente discutamos la violencia, sino que discutamos la transformación institucional, ¿sí? Y por supuesto, que sea feminista quiere decir, porque hay algo que es un aporte del feminismo, que es que nos dio palabras y nos dio lenguaje, ¿sí? Para analizar cómo está construido el poder,
¿sí? Es difícil, a veces es tan etéreo y está armado tan estratégicamente que no lo vemos, pero necesitamos esas herramientas y el feminismo aportó mucho en estos años. O sea, sabemos cómo funciona el poder, y si sabemos cómo funciona el poder, sabemos desde dónde lo tenemos que desarmar. Y creo que es muy diferente, creo que el impacto es muy distinto cuando nosotros conseguimos una condena de una persona que, nada, que pertenece a un colectivo vulnerable, y pasa mucho y pasa todos los días, que cuando se condena a una persona con poder. Que son muy pocos los casos que vemos, y lo sabemos, que son los casos más difíciles, y podríamos nombrarlos, pero sabemos que las personas con mucho poder para conseguir condenas enmarcadas en situaciones de violencia de género son muy difíciles, porque además despliegan todo un poder económico impresionante, que también lo sabemos quienes litigamos en violencia. Así que yo creo que hay que apostarle a una reforma judicial. Me encanta que sea feminista, que tampoco en los procesos de reforma sea cooptada por los varones, porque ustedes saben, y esto es una característica de todos los sistemas, que las áreas de sumarios, que las áreas directivas, que las áreas jurídicas están por lo generalmente formadas por varones. ¿Sí? Las mujeres, aparece una mujer, dos mujeres, pero es una cuestión como que siempre está ahí. Así que también la cuestión de la representatividad, de la toma de decisiones, ni qué decir de la diversidad, ¿no? Que no aparece, porque, ni qué decir del binarismo en el que nos movemos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Amalín. Hay una pregunta que quedó pendiente para Cristina. En este año que, según la Casa del Encuentro, me dicen acá, hubo 279 femicidios y 8 transfemicidios. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué piensan? Acá sería interesante también el aporte de ambas. ¿Cómo parar estos femicidios? Es así la pregunta. Menuda pregunta, ¿no? El femicidio, digamos, a mí me sirve mucho pensarlo con la figura del iceberg de Amnesty, que seguramente deben conocer, donde el femicidio es la parte más visible de ese iceberg, es lo que vemos, junto con las violencias físicas, con las violencias sexuales, con las violencias institucionales que recién comentaban. Esa es la parte visible, pero si pensamos cómo se sostiene ese iceberg, ¿qué hay debajo? ¿Qué hay debajo de esa capa de agua? Y vemos, digamos, todo lo que hablamos en relación a creencias, a relaciones de poder, a mitos, a chistes sexistas, por ejemplo, a la misoginia, al machismo, digamos, conductas que tenemos absolutamente interiorizadas, y que el femicidio o el transfemicidio es lo visible de todas esas violencias estructurales que reproducimos, como recién decía bien Amalín, que se reproducen en las distintas instituciones. Entonces, en relación a poder cambiar esto, necesitamos, en principio, visibilizar las desigualdades estructurales, desmontarlas desde la educación, desde la prevención, desde la deconstrucción permanente que todos tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque hemos sido educados en una sociedad patriarcal que pone los privilegios y las sumisiones en las personas, masculinas y femeninas respectivamente. Entonces, desde ese lugar hay que desmontar esta manera de concebir las relaciones para que no aparezca la cara más visible de la violencia extrema, que es el femicidio. Pero tenemos interiorizados millones de micromachismos, millones de violencias cotidianas, mujeres, hombres, todes, digamos, que los vamos reproduciendo totalmente y diariamente,
y no nos damos cuenta. Entonces, esto es lo que es el trabajo permanente que tenemos que ir haciendo desde la pedagogía feminista, ¿no? O sea, desde la pedagogía feminista, ¿cuál es el planteo? Replantearse e interpelarse permanentemente desde lo personal, desde lo subjetivo y desde lo relacional, ¿sí? O sea, los cambios tienen que estar permanentemente interpelándose porque vivimos en una sociedad machista. Los medios nos consumimos todo el tiempo, los medios, la justicia, como recién hablaba, la educación, el mercado de trabajo, digamos, estamos rodeados de conductas machistas. Entonces es un trabajo, ese es el desafío más interesante, ¿no? Y que además no implica solamente tener herramientas o conocimientos, sino que justamente implica esta interpelación subjetiva permanente. Bien, hay una otra pregunta también. Nosotros tratamos de no dar los nombres, pero bueno, acá esta persona me autorizó, de Ángela, que dice, a nivel del Congreso hay proyectos de ley para limitar y acotar el accionar de los sujetos perversos, que son los más complejos de la sociedad. Esto es lo que acota Ángela. ¿Hizo o yo contesta? Ahí está. Proyectos, a ver, yo creo que, y en esto soy como muy franca, yo creo que nosotros tenemos un sistema jurídico bastante completo, digo, en cuanto a facilitar, que busquemos soluciones a la violencia, digo, y ahí quizás lo enlazo con lo que decía anteriormente sobre que no es la norma la que nos va a dar la solución, ¿sí? A mí me parece que necesitamos como análisis más concretos, localizados, o sea, que se le dedique en realidad tiempo y presupuesto a entender por qué suceden las violencias. O sea, necesitamos estudios concretos de las violencias de Jujuy, de La Pampa, de Tierra del Fuego, de Río Gallegos, y necesitamos que las intendencias de las municipalidades le destinen dinero y tengan equipos con calidad, porque lo que hay detrás de esto es la precarización de todos estos equipos que están trabajando ahí, ¿no? Que están absorbiendo como toda esta atención. Yo creo que cada comunidad puede tener soluciones distintas a la violencia. Cada comunidad tiene redes distintas. Ustedes saben que en los lugares muy pequeños, donde las redes y las tramas son muy fuertes, eso puede ser un obstáculo, pero también puede ser una ventaja en las soluciones de la violencia. Yo creo definitivamente que se relacionan con otras violencias, las violencias de los niños, niñas y adolescentes, la falta de oportunidades para los chicos, la manera como se enfrentan a los desafíos de la tecnología, o sea, problemas que aparentemente no tendrían que ver, tienen todo que ver. Los espacios recreativos, qué espacio público tiene un lugar. Nosotros tenemos lugares que tienen 3.000 habitantes en Argentina. Yo soy colombiana y no conozco un municipio con 3.000 habitantes. Argentina tiene lugares, por general la Patagonia, donde tenés lugares donde se pueden hacer proyectos muy interesantes. Y bueno, cuando Cristina me dijo, bueno, vienen de La Pampa, a mí le dije sí a La Pampa de una vez, porque me parece que son espacios que dan la oportunidad de trabajar, ¿sí? De que tengan de trabajar con una población que se conoce, que sabe, que uno ahí hay una potencialidad que no vas a tener nunca en una ciudad, donde somos una suma de anónimos y una masa de personas. Entonces, yo creo que hay que apostar a explorar nuestras propias soluciones de la violencia, a pensar que puede ser otra cosa más allá del Código Penal, a que podemos acompañar también a los adolescentes que empiezan a mostrar. Con los adolescentes se trabaja de otra manera, nosotros no le decimos perverso, nosotros no lo condenamos, sino son jóvenes en construcción que necesitan acompañamiento, que también experimentan vulnerabilidad, donde es necesario que la comunidad acompañe, la escuela, ¿sí? ver qué roles están jugando ahí, el deporte, por ejemplo, qué oportunidades hay en el deporte, en cultura, o cómo se piensa la cultura en esos lugares, que es, no, bueno, las mujeres cerámica,
costura, y a los varones el fútbol, ¿por qué no ponemos a las chicas a jugar fútbol con los varones? Porque hay un tratamiento igual a igual. Entonces, yo creo que también hay que trabajar mucho en la comunidad, ¿no? Esto que decía Cristina, la prevención, pero la comunidad como prevención, ¿no? Porque ya sabemos que la justicia y los años que vamos a tardar, suponiendo utópicamente que vaya a mejorar, mientras las soluciones las podemos tener ahí, pero lo que es el derecho penal, el lenguaje penal y el lenguaje legal es como que nos obtura la posibilidad de pensar otras ideas, ¿no? Y esto en la casuística, en acompañar a los casos, la mayoría de los casos que se resuelven, lo resuelven de otra manera, ¿sí? Hay casos muy graves que sí o sí necesitan la intervención judicial, policial, que es revictimizante, pero que no hay otra manera de garantizarla, si no es con la asistencia de la fuerza pública. Otros casos no, ustedes van a decir, una mujer de la villa 11114 no te va a llamar a la policía, porque la policía no puede entrar, porque simplemente la policía también le pegó a su chico de 14 años la semana pasada. Entonces, cada situación de violencia es distinta, ¿no? Uno tiende a pensar en la situación que uno tiene cercana, más parecida a quién uno es, pero hay tantas expresiones de violencia como personas, y ahí me parece que es donde tenemos que adaptarlo, ¿sí? La norma lo que tiene es que es genérica, ¿no? Pero por eso nosotros tenemos todo lo que es el marco de derechos humanos, que el marco de derechos humanos como que llena de contenido y como que direcciona, ¿no? Direcciona el respeto a estos derechos y como que no nos deja ahí como pegar pasos en falso. Se necesitan interpretaciones con perspectiva de género, como decía Florencia, que es lo que nos permite como desandar estas situaciones de poder, pero bueno, no hay que esquivar ese desafío, me parece. Yo, si me permiten, voy a hacer una aclaración. En zona patagónica tenemos muchísimas localidades con 3.000, 5.000, donde vivo yo hay 40.000 habitantes, pero también hay que aplicar esta herramienta de la interseccionalidad, porque lo que nos pasa a nosotros en localidades pequeñas, en La Pampa, hay muchísimos lugares chiquitos, es decir, localidades, ciudades chicas o pueblos o parajes, es que esta teoría que tiene Foucault de la mirada social como controladora refuerza el patriarcado en lugar de darnos libertades. Hay libertades que en las ciudades grandes se pueden ejercer, que en las ciudades muy pequeñas nos están vedadas. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada social del entorno que nos conoce y permanentemente está observando y muchas veces vigilando y censurando. Uno pensaría que esto va a funcionar a favor en las situaciones de violencia y no es así. No ve las violencias. Cierra los ojos, se tapa los oídos, se queda dentro de su casa, cierra la ventana, no escucha lo que está pasando en la casa de al lado, salvo que pueda ejecutar un rol de controlador y de censurador. Es como una vigilancia permanente. Y esto muchas veces es la causa de no hablar en situaciones de violencia. El qué dirá mi vecina o mi vecino que me conoce o mi familia que la tengo cerca, a 2 cuadras, es decir, pareciera que pudiera ser más fácil y en realidad es lo que nos sume en la situación de violencia y nos impide hablar muchísimas veces. Entonces, Así es, Mari, sí, eso lo tengo clarísimo. De hecho, bueno, muchas experiencias de cómo estos lugares chicos y mucha gente que salió de allí. Siempre recuerdo a una chica que contaba, me acuerdo que fue en una capacitación de Huatre, que decía: me fui de mi pueblo y no volví nunca más, porque mi mamá y yo éramos las golpeadas y el pueblo nunca nos dio la mano, ¿no? Porque tenía cierto poder y renombre el padre. Yo creo que este es ¿ves? Es como pensamos distintos. Acá el problema es distinto, es cómo esa red y esos vínculos están. Y me parece que quienes pueden ahí trabajar mucho son las instituciones, los colegios, la municipalidad, porque una cosa es que lo diga una de las chicas, un grupito de las chicas, pero otra cosa es que la municipalidad arranque con una política pública, con alguna actividad, que llegue a romper, y tratar como de desarmar esos pactos patriarcales que no son fáciles, y donde participan todos, no solamente son los varones, ¿no? Ahí me parece que el lugar de las iglesias también tiene como que una responsabilidad.
Y yo no digo como que desaparezcan, porque las iglesias, sea de la religión que sea, cumplen un rol social, pero sí poner el ojo en cómo lo cumplen, qué tipo de discursos reproducen, que muchas veces son muy violentos, ¿no? Y cómo no se apoya a las mujeres, no se apoya a la diversidad, cómo puede ser que un pueblo tenga una persona trans en situación de vulnerabilidad, donde todo el mundo sabe qué es lo que le pasa, que la policía siempre persigue a esa persona, pero para eso hay que hacer rupturas, y esas rupturas comprenden acción política y compromisos que tienen un costo para la gente, porque seguramente lo que significa ser feminista hoy en Buenos Aires no tiene nada que ver lo que significa con ser feminista para vos, ¿no? Y ponerte un pañuelo verde, ¿no? En el pueblo donde la mitad del pueblo va el domingo a misa. Claro, Entonces, yo voy a dar un ejemplo, y es que cuando es el 8 de marzo y en Capital las mujeres convergen en Congreso, ¿cierto? Y es una marea. Es el 8 de marzo acá en mi localidad y vamos a la plaza que se llama la Plaza de la Familia y es la más céntrica y a veces somos 50 y otras veces somos 15, pero ya la gente sabe quiénes somos y a veces nos sacan fotos, nos gritan cosas, nos miran con desaprobación y termina la actividad, esa plaza está a 4 cuadras de mi casa y vamos al comercio que está entre mi casa, por ejemplo, y la plaza y me encuentro a la gente que nos dijo cosas antes en el mismo lugar, o sea, y saben quién, o sea, nos conocemos todos, entonces conlleva una carga extra, esto de tanto la militancia como trabajar, aunque sea de honor, en este aspecto que es el de la prevención y acompañamiento en situaciones de violencia de género. ¿Por qué? Porque hay como una ubicación de quiénes somos. O sea, si hacemos un acompañamiento, nos ubican al otro día, saben quiénes somos. Pero nos llegamos a cruzar con el agresor, nos tienen ya vistas. Entonces, esta parte también de parte de la gente que hace acompañamientos, el cuidado que tiene que tener para sí misma, ¿cierto? Aparte de lo que vos mencionaste al principio, que es importantísimo, que es la interseccionalidad, aplicarla siempre en el acompañamiento. Cada caso tiene sus particularidades y la persona que lo está viviendo es quien decide, digamos, la jerarquía de estos condicionantes. O sea, no yo, sino la persona que está viviendo la situación decide qué es más grave, qué le da más miedo, qué es lo que quiere hacer y qué no, en base a todos estos condimentos, por decirlo de alguna manera, que tiene su situación particular. Por eso nosotros tenemos que acompañar con mucha empatía y no asumir en su lugar la decisión que tiene que tomar. exactamente, María. Y rescato lo que decís de la interseccionalidad, que es una palabra que también se bastardea mucho, porque hay que explorar la particular configuración de la desigualdad. O sea, imagínense si nosotros podemos llevar un discurso de violencia de género para la mamá de Maya, que es cartonera. ¿Qué es la violencia para ella? La violencia ha sido como de la sociedad, digo, ¿cómo se experimenta ahí? ¿Cómo el abordaje? Entonces, ¿cómo se acompaña? ¿Quiere decir que no podemos acompañar? No. Quiere decir que primero vamos a escuchar cuál es su historia. Y esto era dos cositas que tenía para después, pero que la fui hilando de alguna manera. Y era en el acompañamiento jurídico, uno lo que hace es acompañar a construir una narración de los hechos. Y esto es un ejercicio muy interesante y esto es como un tip, que son buenos los tips como abogada acompañante, y es construir un relato con ella. Es decir, bueno, lo primero que hacemos es escribirme en un mail todo lo que pasó. Uno recibe esa historia y la recibe con mucho respeto, porque lo que está haciendo esa persona tiene un impacto subjetivo. Cuando uno como abogada le dice escribime para saber la historia, que no dice está pensando en una estrategia jurídica, no se debe olvidar que la escritura de esa historia está teniendo un impacto en esa persona, ¿sí? Cuando uno ayuda a construir ese relato, uno hace preguntas. Bueno, ¿y esto cuándo pasó? Esto que les decía yo de, ¿qué te pasó ahí en el brazo? Ah, bueno, entonces yo ahí lo que me doy cuenta es que hay una subestimación de la violencia, donde ella un ataque con arma blanca no le pareció lo suficientemente grave, ¿sí? Pero la narración se construye y el acompañamiento ayuda como a dar esas palabras, no solamente del derecho, sino que las tomamos de la filosofía, las tomamos del territorio,
cómo se dice en esta ciudad en particular, cómo le decimos a este barrio, no se dice villa acá, Malina, acá nosotros no decimos villa porque villa se oye mal, le decimos el barrio. Digo, también hay un lenguaje ahí que nosotros no tenemos. Entonces, fíjense como siempre, la persona es el centro de la intervención, ¿no? Los gringos, los ingleses, hablan de intervenciones centradas en la persona, ¿no? Y esto me parece que ahí tiene que apuntar, y creo que es la gran falla del Estado, que apunta como a un acompañamiento integral. Creo que alguien había preguntado algo, el acompañamiento integral tiene que tener una contención psicológica, un abanico de opciones sociales, económicas, tiene que tener la orientación jurídica, tiene que tener la posibilidad de armar un plan de seguridad cuando hay situaciones de riesgo de vida, esto que no sucede, que es evaluar que el tipo tenía 10 denuncias, que ella pidió 4 medidas de acercamiento, bueno, esto que no sucede. Y también, además del armado, lo que tiene que dar es información que permita decisiones autónomas. O sea, yo te doy esta información, pero como dice Cristina, quien decide es la persona en el tiempo que corresponde. Luego tendremos situaciones de riesgo que le decimos, esto está muy grave, tenés que decidir, pero nunca vamos a avasallar, digo, la decisión y el lugar de esa persona en la toma de la decisión que corresponde. Claro, y una cosa más es que quizá justicia debiera aplicar también interseccionalidad cuando evalúa a los agresores. A veces solo toma en cuenta que es buen trabajador y no toma en cuenta una serie de agresiones o de características que, sumado todo, indican que es una persona que pone en mucho riesgo con su cercanía a la persona que estamos acompañando. Correcto, sí, de acuerdo totalmente. María Eugenia levantó la mano, así que podés abrir micrófono. Hola, ¿qué tal a todos? Agregando lo que estaba hablando Malín, bueno, yo trabajo en abordaje y el otro día estaba en consulta con una mujer, una primera entrevista, y me trajo para que lea, me dijo para que lea el legajo de la OED, ¿no? Donde está el relato de la denuncia que ella hace y después la evaluación del riesgo de los profesionales del cuerpo interdisciplinario, ¿no? Entonces, cuando leo sobre ella, habían puesto que había una distancia emocional, al relatar todo, había una distancia emocional que les llamaba la atención y ponían un ojo ahí en que no, sino había una negligencia también en ella, en que eran las cosas que había pasado, había violencia y había maltrato infantil. Y faltaba el análisis de la interseccionalidad. Esta mujer proviene de una cultura ortodoxa, ¿sí? Judía ortodoxa. Entonces faltaba eso, ¿cuál es la historia de esta mujer en esa familia y en esa sociedad? ¿Cuánto se le permitió a esta mujer antes poder manifestar sentimientos, reaccionar, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que analizar. No había una negligencia de ella porque no quiso cuidar a los hijos o porque, ¿no? O sea, a ver, había todo un contexto en el que ella está inserta, ¿sí? De violencias patriarcales muy grandes, ¿sí? Y donde ella todavía expresa ahí. Entonces, eso también es la historia a la que hay que mostrarle al juzgado, ¿no? Para trabajarlo. Hablando precisamente, y eso también me llevó a mí a estudiar la cultura de ella, o sea, a adentrarme, a preguntarle contame cómo es, o sea, a ver, porque para que yo pueda facilitar la narrativa y a mostrarle, ¿sí? Al juez, a la jueza, qué es lo que te está pasando a vos. Y otra cosa, y en base a eso, no una cosa que hago cuando hago en las intervenciones, es en la primera intervención que hago, la primera entrevista, yo les suelo preguntar cuál es el episodio de violencia primero que registran.
el primero, el que se les venga el primero a la mente, ¿no? En la historia de la relación. Lo anoto, ¿no? O sea, y después de 3, 4, 5 entrevistas, se los vuelvo a preguntar. Y generalmente no coinciden, ¿no? Entonces ahí les releo qué me dijeron la primera vez, ante esa pregunta. Entonces ahí, en ese transcurso es donde ellas pueden ver cuántas violencias estaban naturalizadas, como por ejemplo o que estaban minimizadas, ¿no? Y que no lo podían precisamente ver, que no lo podían, las estaban subestimando, ¿no? Entonces, eso. Es genial el ejemplo porque, a ver, el abordaje no escapa de la posibilidad de ser un abordaje machista, occidental, capacitista, binario, ¿sí? O sea, nuestro abordaje también puede reproducir desde nuestro propio lugar, ¿no? Y eso lo vimos, por ejemplo, con la experiencia de una sorda que quiere denunciar una situación de violencia. Somos incapaces hoy de utilizar un dispositivo común para atender a una persona sorda, ¿no? Occidental en el sentido que todavía no estamos preparados para entender, y un poco enlazo con esto que decía María Eugenia, cuando llega de nuestras comunidades indígenas, no nos llegan esos casos, no nos llegan porque no nos reconocen, dicen, ustedes son incapaces de entender cuáles son las raíces de nuestra violencia, ¿no? Cómo ellas entienden la violencia de una manera más holística. Y cuando digo, miremos lo estructural, ellos lo saben hace años, y son quienes hoy nos hablan de la violencia contra la naturaleza y contra la tierra, porque para ellos todas las violencias están conectadas. Digo, en esto es otra violencia occidental, de robarles inclusive ese conocimiento, digo, y de no reconocerlos y de creerlos. Ahí nuestra mirada occidental está ahí, está todo el tiempo. Ni qué decir el capacitismo, ni qué decir el binarismo, ¿no? Ustedes saben que la 26485 no sirve para parejas del mismo sexo. O sea, lo que pasa cuando no se habla de la violencia intragénero, de la violencia entre lesbianas, ¿no? Porque nuestra ley es binaria, ¿sí? Nuestra ESI es binaria, digo. Entonces, si nosotros no tenemos esta mirada crítica todo el tiempo, bueno, dicen, bueno, Malín, pero criticas todo. No, es la garantía de que el poder va encontrando maneras, se reinventa, y dice, bueno, mueven acá, entonces nosotros lo que tenemos que hacer como comunidad es mantener estas alertas, ¿no? De que la transformación sea real y de que no sea ficticia, de que no sean meras apariencias. Bien, Florencia. Sí, acá en el chat de Zoom nos dice Claudia, estamos carentes en hacerles saber a las personas sobre sus derechos, algo que debería ser adquirido desde la escuela primaria incluso, porque hay violencia jurídica por amiguismos entre jueces y funcionarios públicos, por falta de mirada de género, falta de empatía y conveniencias económicas. Las personas, las víctimas, sienten miedo de no ser escuchadas, nos faltan herramientas para interpretar funcionarios corruptos, donde tienen complicidad de sus pares y de ciertos jueces. Y también acotan que es agotador leer y escuchar la transmisión de saberes en ámbitos educativos es visto y avisado de adoctrinador partidario, como debería ser una forma de transmisión de saberes de derechos. Exactamente. Y Mónica puso cosmovisiones, sí, gracias, es la palabra acertada. Yo creo que de esto se trata, yo creo de pensar como qué podemos hacer desde el principio, qué podemos hacer desde nuestras propias familias. Ojo, nuestros vínculos tienen rasgos de violencia, o sea, y estamos construidos, cómo funciona la autoridad en nuestras propias familias, cómo nos comportamos en nuestras amistades. Digo, ahí también está el poder, ¿no? Pues esto nos los enseñaron los sociólogos. El poder funciona en todo lado, está presente. Entonces, también no es solamente hacer la discusión hacia afuera, ay, la violencia, ay, el agresor, ay, esto es una locura, ¿no? ¿Qué parte nos corresponde como personas? ¿Cómo reproducimos los vínculos? Hoy comentaba una chica ahí en Twitter
me impactó, ¿viste? De cómo su carrera académica se vio obturada por la violencia de parte de su jefe de investigación, ¿no? Y esta historia la he escuchado muchas veces, ¿no? De cómo se renuncia a espacios que dejan de ser espacios habitables para ciertos y determinados cuerpos, sean mujeres, sean trans, y qué decir de la violencia contra los intersexuales, que ni siquiera aparece, que es una línea todavía, que bueno, el feminismo, no, que la teoría queer creo que ha venido y que todavía falta mucho por trabajar, no solamente desde la inclusión, sino desde reeditar la forma como entendemos nuestras sociedades, cómo nos cuidamos entre nosotros, y esto también me lo robo, cómo interpretamos la violencia como un daño a nuestra comunidad, ¿no? No es un daño a una persona, es un daño a una comunidad. Es una grieta que hay que sanar. Y en la sanación de esa grieta necesitamos que trabajemos todos, todas y todos. Entonces, también de la manera como entendamos la violencia de género, vamos a poder habilitar esas soluciones. Bueno, no habiendo más preguntas. ¿Vos ves preguntas, Flor, por ahí? No hay. No, yo tampoco veo preguntas acá en Facebook, así que, bueno, en nombre de la ONG, que han inaugurado el ciclo 2021 de webinar, les agradecemos muchísimo, han sido muy claras, había un sinnúmero de preguntas, las hemos bombardeado de preguntas, pero esto habla también de la necesidad de las personas que o están pasando, o han pasado, o tienen algún familiar, alguna conocida, de poder saber cuáles son, cómo comenzar a trabajar en la temática de violencia. Y acá me cerraría con estas palabras que me parecen espectaculares. Gracias, dice Mariana, por ser muy claras y generosas. Y bueno, muchas más están diciendo exactamente lo mismo. Y Lola está solicitando a las expositoras si podrían sugerirnos bibliografía, por favor. En todo caso, lo pueden pasar por mail y yo sé, a medida que me lo vayan pidiendo al mail de la ONG, que yo lo voy a tener acá, que es desafíosycompromisos@gmail.com. Si no, pueden entrar a nuestra página de Facebook, Desafíos y Compromisos La Pampa. Ahí nosotros ponemos absolutamente todas las novedades. Excelente la charla, ha sido una tarde enriquecedora, muy buen encuentro, muy empáticas, abrazos. Ha sido muy interesante poder escucharlas. Un placer escucharlas, muy claro y reflexivo. Muchas gracias y saludos desde San Luis. Bueno, también nosotras, muchas gracias a ustedes por escucharnos y poder compartir, ¿no? Realmente se generó como un feedback interesante que salimos todas fortalecidas y todos y todes. Así que gracias. De eso se trata el conversatorio. Desestructuradamente poder todas y todes hablar con un lenguaje coloquial de estas tipologías de violencias, modalidades de violencias, de poder trabajar con las interseccionalidades, que creo que este es un reto muy interesante, de las singularidades de cada une, y bueno, acá también, gracias también desde el Partido de la Costa le están diciendo. Muchas gracias a todas, a todos, a todes, en nombre de la ONG. Ahí tengo el mail de Amelín también, así que, bueno, la bibliografía las espero y nos escriben a la página de la ONG, y el próximo webinar es el 3 de abril, justamente con Pamela Molina, magíster, persona sorda, que trabaja en la OEA,
que tiene un eslogan que a mí me pareció muy interesante. Lo que haces por mí cuando no me incluyes a mí, no es para mí. Me pareció muy esclarecedor eso. Así que buenas tardes a todas, gracias por estar. Moni, si me permitís, recordemos que los webinars a partir de ahora van a ser a las 15 horas. Ay, que estaban siendo a las 18 y cambiamos el horario. Sí, hemos modificado el horario a las 15 horas. Pero todo va a estar escrito en nuestra página. Todas las inquietudes, si alguna de las personas nos llega, tengo a mi gatito chiquitito que está gritando como loco, no sé si lo escuchan. Así que pido mil disculpas. Todas las inquietudes, saben que la ONG, justamente nuestro objetivo es armar puentes, es crear puentes entre todas, entre todos, entre todes, y que solamente y únicamente de manera comunitaria, solidaria y empáticamente y sorora podemos transformar realidades. Muchas gracias y gracias por todo. Gracias por estar, ¿eh? Voy a hacer una foto, voy a hacer una vista general para que puedan ver todas. Ahí, que alguien pueda sacar la foto y bueno, esto queda grabado en Desafíos y Compromisos La Pampa de Facebook y en 24 horas lo subimos al canal de YouTube de la ONG, que también vamos a colocar en enlace en Facebook. Bueno, gracias por estar, por regalarnos este sábado, por regalarnos la sabiduría, la transparencia, los saberes, las prácticas territoriales, que son, creo, lo más importante. Porque la teoría la podemos encontrar en todos los libros, pero las prácticas territoriales, las singularidades, es desde acá que nosotros nos movilizamos y trabajamos. Gracias a todas y todos por estar.